Las organizaciones internacionales son sujetos de derecho internacional derivados de mucha importancia. ¿Por qué derivados? Porque las organizaciones internacionales son creadas por sujetos de derecho internacional preexistentes, principalmente por estados. Pero ¿qué cosa es una organización internacional? El problema es que no existe una teoría general de las organizaciones internacionales que nos permita llegar a una definición aceptada por todos. Normalmente a las organizaciones internacionales se les suele definir en función de sus elementos. Y hay un cierto acuerdo en la doctrina sobre al menos unos 6 elementos. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, el carácter o composición esencialmente interestatal. Las organizaciones internacionales están formadas básicamente, pero no exclusivamente, por estados. El segundo elemento es el origen voluntario, que implica que las organizaciones internacionales son creadas por normas jurídicas internacionales. Estas normas jurídicas internacionales normalmente son tratados y reciben el nombre de tratado constitutivo, tratado instituyente, carta e eventualmente estatuto. El tercer elemento es que las organizaciones internacionales deben tener una voluntad autónoma e independiente. Independiente en el sentido de que tienen que actuar sin injerencia de los estados que son miembros de la organización. Y autónoma en el sentido de que dentro del marco de sus competencias deben tener esta capacidad de autonormarse, de regular su vida y su funcionamiento. Un cuarto elemento es que las organizaciones internacionales deben tener por lo menos un órgano permanente. Cualquiera que éste fuera, pero por lo menos un órgano permanente. Esto es muy importante porque las organizaciones internacionales necesitan evidenciar su personalidad jurídica. Y para evidenciar su personalidad jurídica necesitan tener una ubicación. Recordemos que los estados son sujetos de derecho internacional con base territorial, pero las organizaciones internacionales no tienen territorio propio, no tienen base territorial. Sin embargo, celebran lo que se conoce como acuerdos de sede con algunos estados que pueden o no ser miembros de la organización para ubicar oficinas en esos estados. Esas oficinas hacen visible a la organización internacional, permiten que podamos identificar a la organización internacional como un sujeto de derecho internacional diferente de los estados que la componen. Entonces, que exista un órgano permanente, por lo menos uno, que funcione todo el año, que tenga una ubicación geográfica, una dirección de correo, un teléfono, una página web, en fin, es un elemento político, digámoslo así, muy importante para las organizaciones internacionales. Un quinto elemento es que las organizaciones internacionales tienen competencias derivadas y funcionales. ¿Qué significa? Que como son sujetos de derecho internacional derivados, es decir, las organizaciones no existen de hecho, sino que existen de derecho, son creadas a través del derecho por otros sujetos de derecho internacional preexistentes, solo van a poder hacer aquello para lo que tienen competencias. ¿Y dónde están establecidas esas competencias? En el tratado constitutivo. Entonces, las competencias de las organizaciones internacionales se derivan del tratado constitutivo, son derivadas, y son funcionales en el sentido que solo van a tener competencias para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, se sigue una serie de principios al momento de otorgarle competencias a las organizaciones internacionales. El principio de especialidad, el principio de atribución, el principio de eficacia, en fin. Ahora bien, lo que hay que tomar en cuenta es que si bien las organizaciones internacionales solo pueden hacer lo que expresamente están autorizadas a hacer en virtud del tratado constitutivo, es decir, no son entes soberanos, sino que son entes competentes, también es cierto que además de las competencias expresas, existen un conjunto de competencias que se llaman competencias implícitas. ¿Qué es esto de las competencias implícitas? Un conjunto de competencias que no están detalladas en el tratado constitutivo,
pero que se entiende que las organizaciones internacionales deben tener para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, competencia para comprar vehículos, comprar computadoras, comprar papel, comprar tinta, comprar escritorios, alquilar oficinas, cosas que normalmente no están detalladas en el tratado constitutivo, pero que se entiende que son cosas que la organización internacional puede hacer. Pero además de estas cosas del día a día, también puede entenderse como competencia implícita cuestiones mucho más de fondo. Los ejemplos serán muchísimos en función de cada organización internacional. Algunos dicen, por ejemplo, que las operaciones de paz que realiza el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas son una competencia implícita, en tanto que este tipo de operaciones no están detalladas en la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, ejemplos serán muchos. Finalmente, un sexto elemento es que las organizaciones internacionales, todas ellas, buscan institucionalizar la cooperación internacional. Todas, cualquiera que sea su objetivo, siempre van a buscar institucionalizar la cooperación internacional. ¿Qué significa esto? Que buscan facilitar la cooperación internacional entre los estados, buscan canalizarla, promoverla, fomentarla, facilitarla en términos generales. Por ejemplo, si un grupo de estados se reúne y toman una decisión y luego cada uno de los representantes de los estados se vuelve a su país, va a ser muy difícil que esa decisión se ejecute a menos que exista una muy alta voluntad política para hacerlo. Sin embargo, si esos estados se reúnen en el seno de una organización internacional y toman una decisión, luego, cuando cada uno de los representantes de los estados regrese a su país, los funcionarios de la organización internacional serán los encargados de ejecutar esa decisión, recaudar los fondos necesarios, contratar a los especialistas, realizar las acciones acordadas, en fin. Entonces, la organización internacional se constituye en esta institución que ayuda a los estados a cooperar, que facilita la cooperación de los estados, que institucionaliza la cooperación de los estados. Ahora bien, hay que ser claros. Estos 6 elementos, más o menos consensuados en la doctrina, no necesariamente se presentan en la práctica. En la práctica podemos tener casos concretos de organizaciones internacionales llamadas así por los propios estados, pero que en realidad no tienen alguno de los 6 elementos. Entonces distingamos claramente la teoría, que no tiene un acuerdo sobre el tema, además, y por otro lado, la práctica. Ahora, las organizaciones internacionales cuando surgen de las conferencias internacionales, estas simples reuniones eventuales de los estados. Cuando a esas conferencias internacionales se les agrega un órgano permanente, por ejemplo un órgano ejecutivo o una secretaría, aparecen las primeras organizaciones internacionales, las más rudimentarias, algunas de composición bipartita, es decir, una asamblea y un órgano ejecutivo o una secretaría, que sería un órgano administrativo. Esta estructura bipartita evoluciona en el tiempo y se convierte en una estructura tripartita clásica, donde existe una asamblea o un órgano que cumple las funciones de la asamblea, una secretaría o un órgano que cumple funciones administrativas y otro órgano que cumpla funciones ejecutivas. Esa estructura tripartita clásica es la que siguen muchas organizaciones internacionales durante mucho tiempo, hasta el boom de las organizaciones internacionales luego de la Segunda Guerra Mundial, donde tenemos organizaciones sumamente complejas, con muchísimos órganos subsidiarios, comités, oficinas, programas, en fin, como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. La primera organización que surge en 1815, la Comisión Central para la Navegación del Rin, y forma parte de un conjunto de organizaciones que se llaman de primera generación, que se encargaban solo de labores de coordinación técnica y económica, cuestiones sencillas que no generaban muchos problemas entre los estados. Por ejemplo, está también la Unión Postal Universal, o la organización que se encargaba de la regulación de pesos y medidas. Luego tenemos una segunda generación de organizaciones internacionales que ya no solo coordinan,
o ayudan a los estados a coordinar, sino que se centran en la cooperación. Ayudan a los estados a cooperar. Y a cooperar en temas políticos y económicos. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas es una organización de segunda generación. Luego, existirán organizaciones de tercera generación que son las encargadas de gestionar el patrimonio común de la humanidad. Por ejemplo, el medio ambiente. O por ejemplo, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, cuando empiece a funcionar, se encargará de gestionar los fondos marinos, los recursos que están en los fondos marinos. Esta organización internacional gestionará entonces algo que se considera patrimonio común de la humanidad, los fondos marinos. Por tanto, esta organización sería una organización de tercera generación. Como vemos, las organizaciones internacionales han evolucionado mucho a lo largo del tiempo en su estructura, en su sistema de toma de decisiones, en sus fines, y pese a que no existe una definición teórica ampliamente aceptada por la doctrina, sí existe una práctica clara sobre el funcionamiento de las organizaciones internacionales. Hoy en día existen muchas organizaciones internacionales para trabajar sobre muchos temas y se han convertido en un sujeto de derecho internacional muy importante en las relaciones internacionales. Influyen de manera significativa en el desarrollo de las relaciones internacionales y ayudan mucho a los estados a lograr objetivos que por sí solos no podrían lograr. Gracias.